Vosotros sois de la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candado, y alumbra a todos los que están en la casa. ¿A quién alumbra? Esa promesa que el Señor nos ha dado a nosotros de que yo y mi casa le serviremos, ¿cuánto la creen? Amén. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, el mensaje del día de hoy lo hemos titulado La responsabilidad del cristiano. Señor Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que tú has preparado el día de hoy. Disponemos nuestros corazones como tus hijos para recibirla, Señor, para recibirla en nuestros corazones, pero también para colocarla por obra, porque lo que tú nos enseñas, Padre amado, Señor, es para hacerlo, Señor, no solo para recordarlo, memorizarlo, sino para usarlo, precioso Dios. Hoy te damos gracias a ti y te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que estés tú en medio de cada uno de nosotros, trayendo ese avivamiento, esa guía y esa revelación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La pregunta es, ¿qué se entiende por responsabilidad? ¿Qué entienden por responsabilidad? A veces cuando a uno le dicen, usted tiene la responsabilidad, entonces ya nos asustamos o decimos, no, a mí no me coloque nada, porque tememos a quién sabe lo que nos va a pasar, o quién sabe lo que nos va a suceder, o quién sabe qué me van a colocar. La pregunta es, si Dios nos dice a nosotros como sus hijos, deben, y ustedes como mis hijos tienen una responsabilidad, ¿tú te asustarías? ¿Usted se asustaría? Dígale al que tiene al lado, ¿te asusta? ¿Temes a tener una responsabilidad de parte de Dios? No debemos temer, porque si Dios demanda de nosotros como sus hijos, pero sabemos que si es Dios el que nos está demandando eso, es porque va a ser bueno, es porque va a ser agradable, va a ser perfecto como es su voluntad. Cumplimos responsabilidades al hombre y las recibimos esas responsabilidades aún cuando nos parezcan o no nos parezcan. La pregunta viene aquí, ¿por qué temer a una responsabilidad de parte de Dios? Si Dios no va a colocar sobre nosotros ninguna carga que nosotros no vayamos a poder cargar. Antes, por el contrario, Él nos llama a que nosotros le entreguemos las cargas. Él nos llama a que nosotros le entreguemos la carga. La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios no es una carga, es un deleite. Es un deleite. Y es un deleite, ¿por qué? Porque ¿quién no quiere ser usado por Dios? Nosotros queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Y no es solo querer, ya lo somos. Ya lo somos. Porque el aceptar a Jesús en nuestro corazón, el recibirlo, el permanecer en su obra, eso a ti ya te hace ser cristiano. Te hace cristiano. El cristiano no es solo venir a la iglesia, sino el creer en Jesús. El creer en Jesús, en vivir para Dios, el de conocer su palabra, el de escudriñarla. Eso a nosotros nos hace unos verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver cuál es el significado de responsabilidad según el diccionario. Dice, ¿es un valor o una cualidad? ¿Por qué es un valor y una cualidad? Porque eso es de cada uno de nosotros. No todos son responsables. No todos son responsables. Y eso lo hemos visto. Por eso es un valor y una cualidad. Por eso el Señor lo muestra incluso
incluso hasta el mismo diccionario, es un valor y una cualidad, es decir, es de cada uno de nosotros. Es tu compromiso, es tu manera de ser, tu personalidad, el que define si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Tú eres la que decide. Dice, es un valor o una cualidad de todo ser humano. Es decir, hasta de aquel que no conoce de Dios. Porque el que no es cristiano también puede ser responsable. ¿Cuántos conocemos personas responsables que no son cristianas? Hasta nosotros mismos antes de conocer de Cristo. Hasta nosotros antes de conocer de Cristo fuimos responsables a nuestros deberes, tanto en nuestra casa, fuimos responsables a nuestros derechos deberes en el hogar, en el trabajo, con nuestros amigos. Cuando te comprometías con tu amigo a decirle, nos vemos en tal parte, tú llegabas allá. Cuando tú te responsabilizabas a una función en tu hogar y decías, yo me voy a encargar entonces de dejar mi cama tendida. Y eso lo hacíamos. En nuestro trabajo, cuando nos pasaron nuestro manual de funciones, no solo venían unas funciones, también hay unas responsabilidades. Porque vaya que no lo hicieras. Pero ¿qué hacíamos? Las cumplíamos. Entonces ahora también el Señor nos dice, no es solamente de nosotros, es decir, de todos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos marcar la diferencia. ¿Y cómo marcamos esa diferencia? ¿Por qué? Porque cumple esas obligaciones con plena conciencia y responsable. Irresponsable, dice, irresponsable. Ahora no me van a decir, irresponsablemente, no, irresponsable. O sea, tú cumples esas funciones, tú cumples con plena conciencia, es decir, con la certeza de lo que estás haciendo. O sea, yo no voy a cumplir por cumplir, yo no voy a hacer por hacer, yo no voy a decir por decir, no, tú sabes lo que estás diciendo, tú debes ser consciente de lo que estás haciendo. Eso es lo que la palabra responsabilidad dice. Es un valor o una cualidad de todo ser humano que cumple con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos. Dice, responsable es quien entiende las consecuencias. Es decir, si yo me comprometo con esto, yo también sé ¿qué puede suceder si no cumplo? Y lo vemos en Deuteronomio 28 cuando el Señor nos dice bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. O sea, el Señor te está diciendo, mire, esto es de lo que tú vas a cumplir y de lo que tú te vas a hacer responsable. Pero ojo, si no lo cumples, si no lo obedeces, entonces estas son las consecuencias. Y es nuestro criterio el que nos determina el decir, voy a ser responsable, o definitivamente no puedo con esto, o definitivamente no puedo con esto. Hay muchos cristianos que cuando leen Deuteronomio 28, lo primero que dicen es, pero venga, porque hay 14 bendiciones y todo ese poco de consecuencias. O sea, están pensando más en las consecuencias. O sea que tienen en su mente ¿qué? El desobedecer. Porque si tú vas a obedecer, si tú quieres realmente ese compromiso con Dios, tú debes pensar en lo que debes hacer. Y punto. Pero a veces empiezan en, 14 y todas esas consecuencias, ¿y por qué tanto es así? Y es que Dios es que malo, no, Dios es bueno. Dios no creó el mal, Dios fue el bien. Y Él está siempre presto, es para el bien. Que debamos asumir consecuencias por ser irresponsables y desobedientes es otra situación. Dicen, responsable es quien entiende las consecuencias de hacer o de dejar hacer lo que promete. La manera correcta que sabe que debe hacer las cosas.
Por eso es que ahora nosotros hablamos de la responsabilidad del cristiano. Y no todos los cristianos son responsables. ¿O conoces tú a algún cristiano que no sea responsable? Que no sea responsable. ¿Conocemos? Muchos. Pero hoy el Señor nos quiere enseñar a recibir qué es esa responsabilidad. Porque nosotros aquí en la iglesia somos cristianos responsables. Cristianos que sabemos que así como Dios nos quiere bendecir, es necesario asumir responsabilidades. Porque si no, entonces, ¿para qué me caso? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué estudio? Mejor dicho, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y te vas a dar cuenta que en medio de todas esas circunstancias necesitas ser responsable. Necesitas ser responsable. Debemos entender que para servirle a Dios es necesario, escuchen muy bien, es necesario saber que vamos a asumir responsabilidades y compromisos con el Señor. Yo no puedo levantar mi mano y decir, yo quiero servirle a Dios, yo quiero servirle a Dios. Ah, ok, qué bendición que le quiera servir a Dios. Pero listo, si le vas a servir a Dios, debes estar totalmente convencido que el Señor va a demandar de ti que seas responsable y que asumas compromisos. Porque si no, ¿cómo le vas a servir? ¿Cómo le vas a servir a Dios? ¿Quieres que servirle a Dios, como dicen, mirando el techo? ¿Llegar y encontrar todo listo, todo puesto? Como se dice, verlo desde la tribuna, que tú llegues y todo está, no. Por eso el Señor en su palabra es claro y nos dice, los obreros son pocos y la mies es mucha, es mucha. Y nosotros para poder llegar a todas esas personas necesitamos asumir compromisos y responsabilidades con Dios. Y esas responsabilidades van no solamente aquí en la iglesia, yo quiero servirle a Dios. Recuerden que el servirle a Dios es tanto en la iglesia como afuera. Y mucho más afuera. Porque es que allá es donde está esa mies. Allá es donde están esas personas que no conocen de Él. Allá es donde se está perdiendo las personas, Todos conocemos lo que son las señales del fin y sabemos que el fin está cerca. ¿Y nosotros qué? ¿Sentados cuidándonos? ¿Nosotros? Entonces, ¿qué? La salvación es individual, pero pregunto, ¿quién quiere que otras personas sean salvas? Personas que tú conoces, miremoslo así nada más. ¿Tú quisieras que ese familiar que no conoce de Dios sea salvo? Yo les pregunto, ¿ustedes quieren ver que esa silla que está a su lado esté vacía? ¿Cierto que no? Esa silla esperó por ti. Y ahí la tienes, ahí estás sentadito en esa silla. Esa silla está esperando por muchas personas. Y son muchas personas que tú y yo conocemos. El Señor no te está diciendo ni siquiera vaya y busque por allá, no. Nuestra casa, aquellos que no conocen de Dios, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. ¿Los conocemos? Claro que los conocemos. O sea, el Señor nos está demandando esa responsabilidad, pero incluso hasta con personas que tenemos cerca. O sea que, pregunto, ¿ese servicio es difícil? ¿Les queda difícil? ¿Nos queda difícil servirle a Dios ganando almas? ¿Cierto que no? Y a veces cuando nos dicen ganar almas, uno dice, no, ¿y ahora qué? ¿Y uno cómo hace? ¿A quién le dice? ¿Por quién ora? Cuando definitivamente sabemos que orar, mejor dicho, personas para orar,
Tenemos. Y tenemos muchas. Y tenemos muchas. Una persona responsable toma decisiones conscientes. Cuando le digo consciente es, no, eso no es de, listo, yo lo hago, yo me comprometo. Yo me comprometo con la iglesia a colocar las sillas. Y cuando llegó el momento, resulta que no llegó la persona. ¿Por qué? No sé qué haya pasado. Pero entonces, ¿a dónde estaba ese compromiso? ¿A dónde quedó el compromiso con Dios? Que tuviste otro compromiso para ese día, sí, pueden coincidir. Pero entonces está en ti el saber cuál es el primer compromiso que tomaste. Así como muchas cosas decimos en la iglesia, no, es que no pude ir, pastor, este domingo, porque resulta que me dijeron que iba a haber una reunión familiar, entonces que yo me comprometí a hacer el arroz, el pollo, no sé. Entonces, por eso fue que no pude venir. Y la pregunta es, ¿y acaso no tenías el compromiso con el Señor de estar el domingo en su casa? ¿No lo tenías? Yo pregunto eso, yo me pregunto eso. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, respondemos a lo que Dios nos manda hacer. Eso es. Un cristiano responsable responde por sus actos delante del Señor. ¿Que va a haber una explicación? Sí. ¿Que vas a tener una justificación? Sí. ¿Y que yo como pastora te voy a creer? Claro que te voy a creer. Si estás mintiendo, allá tú con Dios. Allá tú con Dios. Pero las responsabilidades ante Dios son responsabilidades, las cuales el Señor nos dice, es de una manera consciente. O sea, no te estoy obligando. Tú te estás comprometiendo de manera consciente. Fuera de ello, tú estás diciendo que lo vas a hacer bien, porque el servicio de Dios no es a medias. No es que yo llegué y medio las puse. No, medio las puse, no. Las coloqué bien, las puse bien. Las ubiqué bien, estuve con todo, o sea, me percaté hasta de lo más mínimo, porque es que es la casa de Dios. Vea, mejor dicho, usted no sabe, oré por esta persona tanto, yo no sé cuánto les da la alegría ver sentados ahí esa persona por la que usted oró, esa persona por la que incluso tú ayunaste. Esa persona incluso con la que te fuiste a predicarle la palabra. Tenías tú que hacer quizás otra cosa, pero dijiste, no, yo voy a ir a compartirle la palabra. Hay algo en mi corazón que me lleva a que hable con él o que hable con ella. Y cuando tú lo ves aquí sentado, esa es la recompensa de Dios. Qué alegría, qué felicidad. Y cuando esa persona se para y te dice, gracias, esto era lo que necesitaba, ¿cómo se sienten nuestros corazones? Tu bendición está, pero ¿cómo da ese confort al escuchar que esa persona te dice, muchas gracias? Esto era lo que necesitaba. Muchas gracias. Ese es el aplauso de Dios. Ese es el aplauso y el premio por tu trabajo, por tu esfuerzo. Debemos aprender de que nosotros, así como somos responsables, ante Dios tenemos otras responsabilidades. Hay responsabilidades de nosotros mismos. Por ejemplo, tú eres responsable de amarte. Dios te ama y después apréndete a amar tú. Y eso no es responsabilidad de nadie. Eso es responsabilidad tuya. Ámate. Si Dios puso los ojos en ti, si Dios te sacó de donde quién sabe dónde estabas, te sacó, extendió su mano, entregó a su hijo por ti, tú vales. Y tú no vales lo que dice la persona que tienes al lado. Tú no vales lo que cree el vecino.
Tú no eres lo que dicen tus jefes. Tú eres un hijo de Dios. Y ese valor ya Dios te lo dio. Tú no vales pesos. Tú vales la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo no tiene ni precio, ni nosotros tampoco podemos ni alcanzaríamos a pagarla. Por eso debemos servirle. La palabra nos dice a nosotros, he aquí que mi siervo será exaltado. No dice que mi hijo, sino he aquí que mi siervo será exaltado, prosperado y puesto muy en alto. Isaías 52:13. Tremenda promesa para el siervo. Escuchen muy bien, para el siervo. ¿Y el siervo es quién? El que sirve. El que sirve. Como cristianos somos embajadores de Jesús aquí en la tierra. Tú eres embajador. Dile al que tienes al lado, tú eres embajador de Jesús. ¿Y por qué embajadores de Jesús? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de representar a Jesús aquí en la tierra. Jesús es Jesús. Él ya hizo lo que hizo. Él está sentado a la diestra de su Padre. Pero cuando tú dices yo soy cristiano, tú ya tienes esa responsabilidad. Yo ya tengo esa responsabilidad de ser su embajadora. Porque por mis actos voy a representar a Jesús. ¿Alguno ha escuchado a una persona que cuando le invita a la iglesia le dice, ay, no, es que yo conozco unos cristianos que no, esto para qué, déjeme aquí? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado alguna persona que no quiere las cosas con Dios por un mal testimonio de un cristiano? Muchas, ¿cierto? Pero como los dedos de la mano no todos se parecen. Y tú y yo somos embajadores de Jesús totalmente diferentes. Tan diferentes, tan especiales, que muchas personas nos dicen o te dicen a ti, ven, ¿y a ti qué te hicieron? Es que yo te veo tan diferente. Tú antes no contestabas así. Tú antes te enojabas. En cambio ahora no lo haces. ¿Qué te dijeron allá? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y sí, en realidad sí nos pasó algo. ¿Y qué nos pasó? Que conocimos de Jesús. Y que ya su Espíritu Santo reposa en nosotros, está en nosotros. O sea que esa ira se convirtió en ¿qué? En dominio propio. Que esa amargura pasó a ser ya gozo. Que esas lágrimas pasaron a ser alegría, aún en medio de cualquier situación. Que en ti ya hay paz, a pesar de las circunstancias. En ti hay paz, a pesar de las circunstancias. En ti hay confianza. Porque ya sabes que si confías en el Señor, Él hará. Él hará. Y por eso decimos, Señor, tú harás. Tú harás. Porque nosotros no somos quien le decimos a Dios que haga. Él ya lo sabe. Pero si somos nosotros los que a través de nuestros actos le decimos a Dios, Señor, yo anhelo esto. Y el Señor nos dice, todo lo que quieras que se lo pidamos. Que se lo pidamos. Y Él lo va a hacer. Pero recuerden que las bendiciones demandan actos. Y entre ellos está el servicio de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a Dios, frente a nuestra familia. Como cristianos tenemos una responsabilidad frente a nuestra familia. Y cuando te hablo de tu familia, no te estoy hablando solo de tu esposo, tus papás y tus hijos, no. Los tíos, los primos, bisabuelos, no sé cuántos, nietos, todos. Porque la mirada de ellos está puesta en nosotros. O quien no dice, mírelo, y que cristiano. Pero cuando otra persona del mundo dice algo, ¿qué dicen? ¿Hay algún comentario? Se ríen.
y dirán, este es la embarrada. Y ya. Pero solamente es que la lleguemos a hacer nosotros. Y ahí sí, dice que cristiano. Y sí, mira, y que va a la iglesia, y que diezme, y que ofrenda, y la ves obrando, y esto. Y mira, ahí sí, mejor dicho, nos convertimos en el tema de la reunión. Entonces debemos tener en cuenta ello también. Somos embajadores de Jesús. Somos embajadores de Jesús aquí en la tierra. Y nuestra responsabilidad también está con la sociedad. También está con la sociedad. Sabemos que Dios es nuestro sanador, que Él es nuestro médico, que Él tiene cuidado de sus hijos. Pero eso no significa de que entonces yo no voy a seguir todas estas situaciones de bioseguridad que se han dado a través de esta pandemia. Ah, no, como yo soy hijo de Dios, entonces no me coloco tapabocas, mejor dicho, hago de todo. No. Por eso también tenemos una responsabilidad ante la sociedad. ¿Sabemos que Dios es nuestro sanador? Sí. La palabra en Jeremías 33:6 nos dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, ¿qué dice la palabra allí? Que el Señor, si sientes algo en tu cuerpo, el Señor es tu sanador. Así es. Y la palabra que nos dice también a nosotros, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Así que si en algún momento sientes una dolencia, cree en tu sanidad. Cree en tu sanidad. Pero sé responsable. Sé responsable. Vamos a la palabra de Juan 14:12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Dice que si tú y yo creemos en Él y en las obras que Él hace, nosotros también la haremos. O sea, si somos hijos de Dios, si creemos en Jesús, si creemos en todas las obras que Él hizo en sus pocos años de ministerio, entonces, ¿qué dice el Señor? Yo también las voy a hacer. ¿Jesús oró por los enfermos? Sí. ¿Jesús tuvo su tiempo de oración con Dios? Sí. Es más, Él dijo, yo no vengo a que me sirvan, sino a ser servido, Yo vengo a servirles a usted, yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir. Asimismo debemos decirle a Jesús, Jesús, yo vengo a servirte. Yo vengo a servirte. Muéstrame cuáles son mis talentos. Muéstrame cuáles son esos talentos. Muéstrame esas cosas en las que yo puedo ser usado por ti. Yo quiero ser usado por ti, dile al Señor. Yo tengo esa responsabilidad frente a Dios. Primeramente, valorar su amor. Valorar su amor. Fue tanto así que el Señor, ¿cuántas veces le preguntó a Pedro que apacentara sus ovejas? ¿Cuántas veces? ¿Recuerdan? Juan 25:15-19 le preguntó 3 veces. ¿Y por qué se lo preguntó 3 veces? Porque Dios quiere que nosotros como sus ovejas seamos cuidados, apacentados aquí. Y por eso hoy Dios te dice, ¿quieres apacentar mis ovejas? ¿Cuántos dicen que sí? Que amén. Y el Señor te lo dice, apacenta, valora su amor. Valora su amor porque Jesús no hizo, bueno, yo muero y al tercer día resucito y chao con esto. No. Él vino a formar discípulos para que cuidaran su rebaño. Él es el pastor. ¿Quién fue David? Un pastor de ovejas. Y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Esos pastores de ovejas. Esos hombres que
en vez de pisotear la sangre de Cristo. Y cuando hablo de pisotear la sangre de Cristo me refiero es a olvidar lo que Dios, a tomar en poco lo que Jesús hizo. No son los que Dios quiere para servir. Dios ama a todos, pero tiene una especial atención en los que son sus siervos. Exalta a Cristo. Como cristianos tenemos esa responsabilidad de exaltar a Cristo. Y el exaltar a Cristo no es decir, yo lo hice, ¿te aumentaron tu salario? Sí, yo me lo merecía. Todo lo que trabajo, no tenía que aumentarme, lo demás cambiamos de año y que lo otro. Cuando en tu casa haces una comida y tus hijos, tu esposo dice, te quedó deliciosa. Mejor dicho, nada como la comida de su casa. Ah, no, es que yo sé cocinar. Es que para eso yo sé cocinar. No. Exalta a Cristo. Porque todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Así que cuando tú mencionas esa gloria a Dios, tú estás diciendo, Dios estuvo en el asunto. ¿Yo lo hice? Sí, pero Dios estaba en el asunto. Porque si no, no lo hubiera podido hacer. Si no, no lo hubiera podido hacer. Ese contrato que te salió, sí, te salió, porque esa persona conoce quién eres tú, pero Dios estuvo en el asunto, y estuvo porque colocó la gracia y el favor en ti. Muchas hojas de vida pudieron estar, muchos contratos pudieron estar, pero ¿qué sucede? Que esa persona sabe quién eres tú, y sabe que tú eres cristiano, un cristiano responsable. Entonces le creo más a Él, confío más en Él. Y esa es, la gloria es para Dios. Dios nos dice a nosotros en su palabra, en Juan 15, del 1 al 17, que llevemos fruto. Dice la vid verdadera. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y dice que por sus frutos conoceréis. Y nuestros frutos deben ser frutos buenos, frutos abundantes, porque así es que recibimos nosotros de Dios. Nosotros no estamos recibiendo migajas, nosotros estamos recibiendo frutos abundantes de Dios. No te conformes, pero sí glorifica a Dios, porque cada vez que tú exaltas a Dios, tú serás exaltado. Tú serás exaltado. Multiplica el carácter de Cristo, es otra responsabilidad. Y eso lo podemos ver en la palabra en Mateo 28, del 18 al 20, que esa cita bíblica, así como cristianos que somos, esa es como se dice nuestra bandera, y es la gran comisión. Eso sí lo debemos tener muy en cuenta. Y una manera de multiplicar el carácter de Cristo es ganando almas. Es ganando almas. Y por eso su palabra nos dice a nosotros que de nosotros vayamos a ser discípulos. Vayamos a ser discípulos. Saúl, quien después de conocer y que tener ese tiempo con Dios, ya fue Pablo. ¿A qué fue? Dijo, yo soy Pablo y ya. Conocí de Jesús, ¿qué hizo? Se fue a predicar la palabra, a ganar almas. A ganar almas. Tú y yo que ya conocemos del Señor, no podemos quedarnos con lo que sabemos, con lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que ir y enseñarlo. Porque así nos lo dice la gran comisión. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¿A quién le habló esto? Jesús, ¿a quién le habló esto? ¿A quién le dijo esto? A sus discípulos. Está acá y nos dice, Jesús en el versículo 18, se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. O sea, vayan y lo que han visto de mí, lo que han aprendido de mí, vayan y enséñenlo. Vayan y enséñenlo. Nos está diciendo que Él nos ha dado potestad, y la potestad es autoridad. Y no es una autoridad del hombre, es una autoridad espiritual, una autoridad de Dios. Dios va a respaldarte. Dios va a llenar tu boca, Dios va, así con sea 1, 2, 3 citas bíblicas que tú uses, el Señor va a traer revelación a través del Espíritu Santo. Pero es que yo nunca lo he hecho. Pero entonces, ¿cómo vas a aprenderlo? Porque si no lo inicias haciendo ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a ganar esos discípulos? Yo les pregunto, si tú no hubieses intentado algo en tu vida, ¿lo sabrías hacer? ¿Cierto que no? Tú tuviste que empezar a hacerlo. Y ahí el Señor fue perfeccionando su obra. Ahí fue que empezaste a aprender quizá en las cosas que tú estás trabajando. Pero si no, entonces no lo hubieras hecho. Si no, no. Si no, no sabrías. Y el Señor te está diciendo hoy, ¿no sabes hacer discípulos? Pues ve, que yo te voy a enseñar, pero inicia, esa es una decisión tuya. La responsabilidad es tuya, no es Dios, no es Jesús. Dios se hizo hombre a través de Jesús para traernos y enseñarnos su palabra. ¿Y Jesús lo hizo? ¿Cierto que lo hizo? Lo hizo. O sea que ya los que debemos hacer discípulos somos nosotros. Ya tenemos su palabra. Ya conocemos su obra. Y si no, ve y cuenta tu testimonio. Ve y cuéntale a esa persona lo que Dios ha hecho en ti. Y te darás cuenta, porque lo que Dios ha hecho en ti hace parte de las obras de Jesús. Porque sin Jesús no estarías aquí, no estarías siendo ese hombre y esa mujer de ahora. Cuenta tu testimonio. Cuenta tu testimonio. Tú y yo somos obra, hacemos parte de las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque alguien fue y nos compartió. Yo no sé si yo haya sido la única, pero a mí cuando me hablaron la primera vez de Jesús, lo primero que yo dije, soy una mujer muy ocupada. Trabajo, estudio y sigue usted en su cuento, yo sigo en el mío. No soy mujer de iglesia. Dije, qué pena, no soy mujer de iglesia. Yo trabajo, estudio y el domingo me queda para descansar. Yo no sé si yo fui yo la única que dijo eso, porque yo lo dije. Yo lo dije. Y hoy lo digo no para decir, uy, no, ¿cómo era ella? No, te lo estoy compartiendo para decirte lo que Dios ha hecho en mí. ¿Usted cree que una persona que conteste así tendría hoy el privilegio de compartirle la palabra a ustedes? ¿Cierto que no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy estoy aquí? ¿Y por qué hoy sí puedo decir soy una mujer de iglesia? ¿Y por qué hoy sí puedo decir soy una mujer ocupada, trabajo, soy mamá? Pero ¿por qué hoy sí puedo decir soy una mujer de iglesia? Porque una persona que oró por mí, que ayunó por mí, y cuando volvió a compartirme de Dios, Dios ya había tocado mi corazón. Dios ya había tocado mi corazón. Y ya estaba mucho más dispuesta a recibirlo. Y cuando lo recibí, me di cuenta de todo el tiempo que había perdido. De todo el tiempo que había perdido
por no haberlo conocido. De todo el tiempo y de todas las decisiones incorrectas que había tomado por no conocerlo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? A esperar que esa persona que una vez nos dijo no, no le vamos a volver otra vez a decir, no lo vamos a volver a invitar. ¿Cierto que no? A mí me invitaron una vez y dije que no. Y a la segunda vez fui y me enamoré y estoy enamorada del Señor. Yo no sé cuántas veces vayas a invitar a esa persona, pero persiste, persiste. Y más que todo, pídele a Dios que toque el corazón de esa persona para cuando tú le vayas a compartir la palabra. Cuando tú le compartas la palabra, que ese corazón de esa persona esté más dispuesto. Más dispuesto no, esté dispuesto. Que Dios hará. Dios se encargará de hacerlo. Dios nos prepara. En el caminar con el Señor, Dios nos va preparando. Y nos va preparando. Vas conociendo la palabra y te va preparando para muchas cosas. Para muchas cosas. ¿Quién iba a creer que unos pescadores iban a terminar siendo pescadores de hombres, discípulos? ¿Quién creería eso? Mirando las cosas por lógica, por razón, ¿tú creerías eso? ¿Cierto que no? Pero eso Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y no solo eso, los preparó a través de su palabra. Por eso cuando Jesús enseñaba su palabra, después reunía a sus discípulos y les explicaba lo que era la parábola. Porque los reunía ¿a quiénes? ¿A todos o a sus discípulos? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque a ellos los estaba preparando. ¿Para qué? Para que el día que Él no estuviera allí, ellos fueran y lo hicieran. Yo pregunto, ¿tú eres el mismo que llegó la primera vez a conocer de Cristo? ¿Eres el mismo hoy? ¿Cierto que no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que Dios no te ha preparado? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué hace falta? Actos. Que yo actúe. Que yo me ponga ya, como se dice, firme. A hacer su obra. A multiplicar su reino. Y cuando les hablo de multiplicar su reino, es ganando almas. Te vas a dar cuenta que esa silla que está hoy vacía a tu lado, no va a estar vacía. No va a estar vacía. ¿Por qué? Porque Dios ya cuenta contigo. Y cuenta contigo desde el vientre de nuestras madres. Desde ahí ya cuenta con nosotros. Por eso nos formó allí. Sino que no se ha tomado la responsabilidad. Y hoy Dios quiere que tú tomes esa responsabilidad. Que no le tengas temor a la responsabilidad. Uy, qué responsabilidad. Con Dios no es que imagines, que es Dios. Sí, es Dios. Pero Dios es el menos, Dios no te quiere avergonzar, ni te va a avergonzar, ni lo hace. Entonces no tengas temor, porque no vas a ser avergonzado. Mucho menos vas a ser avergonzado. Estás compartiendo la palabra de Dios. Nosotros también tenemos una responsabilidad frente a la iglesia. Y nuestra responsabilidad frente a la iglesia, vamos a leer 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. O sea, te dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, Dios está diciendo aquí, no importa cuánto tiempo lleves de conocerme. No es que yo que voy a salir a compartir si yo apenas estoy conociendo de la palabra. ¿Y qué pasa? Pero ya la conoces, pero ya crees en Jesús. Entonces,
Pero yo ¿cómo le voy a hablar a una señora si yo soy una joven? No importa. Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Yo cómo le voy a compartir a una jovencita si yo ya soy madre, yo ya tengo, no importa. Tú tienes a Dios en tu corazón, a Jesús en tu corazón y al Espíritu Santo. Así que no tengas en cuenta eso. Compartirle a un hombre si soy una mujer, ¿acaso tú vas a compartir qué? Vas a compartirle la palabra. Ser ejemplo de los creyentes. Y cuando nos habla de que ser ejemplo ante los creyentes significa una actitud de reverencia ante Dios. Aquí en el templo, porque estamos hablando de las responsabilidades frente a la iglesia. O sea, que en ese tiempo de adoración sea un tiempo de adoración. Que ese tiempo de la lectura de la palabra sea un tiempo de la lectura de la palabra. Que tu corazón esté dispuesto y tu mente abierta al mensaje, no pensando en lo que te queda pendiente por hacer, en lo que no pudiste hacer, en lo que va a pasar, en las cosas que tienes mañana que hacer en tu trabajo o en tu casa. No, estoy aquí delante del Señor. ¿Cómo te sentirías tú? O peor, cambio la pregunta. ¿Cómo crees tú que se siente Jesús si te está hablando y tú lo estás ignorando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sentirías? ¿Cómo crees que Jesús estaría sintiendo? ¿O cómo te sientes tú cuando te ignoran? Y uno dice, ¿y entonces qué? ¿Vine a perder el tiempo? Y Jesús no está perdiendo el tiempo contigo ni conmigo. Porque así como sus oídos están atentos a nuestras oraciones, nosotros también debemos estar con oídos atentos a su palabra, a lo que Él nos está enseñando. Desarrollar una familia de fe, que la iglesia, recuerden, la iglesia es Jesús y estamos en una edificación, pero la iglesia de Cristo es una familia de fe. Y cuando hablo de familia de fe, sin orar los unos a los otros, que si tu hermano está en una necesidad, ora. No tengas temor de decir, oren por mí. No vas a entrar en detalles si no lo quieres hacer, pero necesito que me apoyen en oración. Y todos vamos a hacerlo, porque el Señor nos manda a orar los unos a los otros, así como amar. Ora, ora. Eso lo sabes hacer, eso lo sabes hacer. Asume responsabilidades. Asume responsabilidades. No tengas temor. No tengas temor que si vas a quedar mal, que si lo hago bien, asúmela. Y en el camino Dios lo va a perfeccionar. Pero necesita que la asuma. Yo tanto quisiera servirle a Dios. Yo le quiero servir a Dios. Sí, yo le quiero servir a Dios. Y ese quiero, ¿cuándo va a ser un acto? Y ese quiero, ¿cuándo se va a ver? Ahí si uno dice, bueno, si no va a cumplir, ¿para qué se compromete? O a alguno le ha pasado esto, que le hayan quedado mal, que se hayan comprometido con uno en algo y a lo último no lo han hecho. Uno dice, no, o sea, no era una obligación. Tú dijiste que podías hacerlo y yo creí que lo podías hacer y por eso asumí que lo hacías. Entonces uno queda como, bueno, ¿y ahora? Debemos ser testimonio para los creyentes aquí entre nosotros como iglesia. Que en cada uno de nosotros se vea y se evidencie ese Jesús. Los malos testimonios dañan y lastiman a la gente. Tenemos que tener cuidado de eso. Y ante todo, tener ese fruto, ese pámpano integral en todas las áreas. En todas las áreas. Yo tengo también una responsabilidad frente al mundo. Vamos a Mateo 5, del 13 al 16. Nosotros somos sal de la tierra.
Nosotros hacemos parte de esa luz, nosotros somos luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder. O sea, si Jesús está en ti, tú no te puedes quedar callado. Tú no te puedes quedar sin compartir la palabra de Dios. Tú no te puedes quedar sin contar tu testimonio. dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, allí escondida. Dime, ¿a quién vas a mostrarte? ¿Ante quién te vas a mostrar? No, Jesús ya sabe cómo. Jesús conoce mi vida, sí, Jesús la conoce. Dios sabe quién eres tú. Pero Dios también necesita que los de afuera, que los del mundo conozcan de ti, porque tú eres embajador de Jesús. Porque tú representas las obras de Jesús aquí en la tierra, en el mundo. Entonces Dios quiere que tú salgas. Dice, ni se encienda una luz y se ponga debajo de un almud, sino sobre el candero, y alumbra a todos los que están en la casa. Por eso cuando lo leíamos inicial, cuando tú oras, o estás orando por tu familia. Porque yo pregunto, ¿quién no ora por su familia? Tú eres luz. Y si en ese momento nadie conoce, tú eres la luz. Tú eres la luz. Así que humíllate ante Dios, ora. Y el Señor se va a encargar de traer a tu casa. Ya te lo prometió, ya me lo prometió. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vengan buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sé un testimonio de predicación, predica la palabra de Dios. Que mi vida sea inspiración para la vida de otras personas. Lo que les decía ahora, que lo que tú estés hablando, que lo que tú estés haciendo, definitivamente las personas lo noten. Y lo noten no para exaltarte a ti, sino para exaltar a Dios. Y decir definitivamente, Dios sí cambió tu vida. Dios sí cambió tu vida. Porque no solamente te va a exaltar, tú vas a exaltar la gloria de Dios, sino que Dios también se encargará de que esas personas glorifiquen a Dios conociendo tu testimonio. Y como les decía, en todas las teorías, sé testimonio financiero. Y cuando hablo de testimonio financiero es que cuando te hablen de que, ay, es que ustedes, es que allá diezman, que allá ofrendan, sí. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es que yo le estoy devolviendo lo que Dios me está dando. Mi diezmo y la ofrenda es algo que yo hago por obediencia, con gratitud. Y el trabajo o de donde provienen esas finanzas es solo de parte de Dios. Que Dios ha utilizado un hombre, una empresa para hacerlo, bien, pero es Dios el que nos los da. Vivir la vida con pasión, con esfuerzo, con sacrificio. Que definitivamente el mundo, esa gente que está afuera, se sienta presionado por la presencia de Dios en mi vida. Es decir, no, yo quiero lo mismo. Yo quiero lo mismo. Esa es la palabra cuando yo le digo presionado. No es que tú lo tengas que traer aquí o le tengas que sentar a enseñarle la palabra, no. Es que vea tanto en ti que diga yo quiero ir. Yo quiero ir donde tú vas. Yo quiero recibir de lo que tú recibes. O sea, que esa persona anhele serlo, anhele hacerlo. No es una persecución como cristianos, porque como les decía, no es de estar con una persona, venga, hoy le comparto, hoy le comparto, hoy le comparto. Es una persona que tiene su corazón duro y vas a terminar aburriéndolo. Y vas a terminar diciéndole, mire los cristianos, mire cómo es un cristiano. Y nosotros no lo somos así. Por eso escoge 3 personas, vamos a hacer esa actividad, escoge 3 personas que vivan, obvio, aquí en Cali, que tú oras por tu familiar que está en el extranjero, ora por él, pero vamos a orar por 3 personas. Y vamos a dedicarnos una semana a orar por ellos, a orar por sus necesidades. E incluso si tú conoces en este momento qué está pasando en su vida, de pronto hay orgullo, hay soberbia, órale también para que el Señor toque su corazón en esas cosas.
Y después después de esos 7 días, esa semana, ve y compártele la palabra. Una palabra corta, una palabra corta. No vas a ir a predicarle 1 hora, 2 horas, no, compártele una palabra. Ayuna. Y a los otros 7 días, ya llevamos 2 semanas, invítalo a la iglesia. Invítalo a la iglesia. Que es que no vinieron los 3. Aunque uno venga, estás ganando un alma. Y para Dios un alma es mucho. Porque al menos está viendo a ti un servicio. Así le estás sirviendo a Dios. Porque estás yendo a sacar uno que estaba perdido y traerlo acá, a la casa de Dios, a que conozca su palabra y reciba su salvación y también empiece el Señor a orar como lo hace en ti. Cuando ganas almas, hay fiesta en el cielo. Créelo que sí. Así como tú te sientes de contento cuando esa persona viene, Dios está mucho más contento, mucho más contento. Sé un soñador y conquistador de sueños. Y cuando les digo esto de ser un soñador y un conquistador de sueños empieza a orar y a creer, así, a la razón y a la lógica, eso sea imposible. Sueña. El Señor en Habacuc nos dice que coloquemos nuestra visión en tablas. Enséñale, muéstrale a Dios sus sueños. Que yo quiero viajar, yo no sé a dónde, pero pues tú dices, ¿y ahora cómo? Pues no importa cómo, pero dile a Dios lo que quieres. Créelo. Y sea una persona responsable, que le agrade ser evaluado. Porque a veces tememos a la evaluación, pero debes creer que cuando Dios te evalúa es para corregirte y para enseñarte a hacerlo mejor. Porque Dios quiere lo mejor de ti, porque Él ya entregó lo mejor de Él, entregó a su Hijo.